Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Géminis. Mi queridísimo Géminis, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Géminis, vamos a ir comenzando con el trabajo. Géminis, vamos a ver cómo están las energías. Ya sabes que a lo largo del vídeo te voy a dar una serie de mensajes que me gusta que tengas en cuenta. Vamos a ver, Géminis, y el trabajo. Bueno, Géminis, en el tema laboral dice, tú vas a tener como una reducción de algo. Me hablan de una reducción, puede ser económica perfectamente por lo que yo estoy viendo aquí. Géminis, que no estáis trabajando. Tienes la oportunidad de trabajar con alguien de la familia, pero no te cuadra mucho esto, o piensas que por la confianza no cobrarías lo que tú quieres cobrar, ¿bien? A nivel económico. Géminis, que tenéis un negocio. Tienes que mirar muy bien, Géminis, a quién tienes puesto en cada lugar. ¿Quién es la persona que hay o que su labor es gestionar todo lo que es lo económico? Esto tienes que mirarlo muy bien, Géminis. Ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Géminis, con tu economía. Géminis y tu economía. Vamos a ver, mi queridísimo Géminis, respecto a tu economía. Dice, hay algo que tiene que llegar a tu vida, bien, respecto a lo económico, pero también por otro lado te confunde un poco que pueda llegar en un periodo de tiempo corto, bien. Esto te confunde un poco, como que tú lo ves un poquito lejos todavía, Géminis. Le quedan unos mesecitos a esto, a este dinero que tiene que llegar. Dice, llegará ese dinero, pero yo te diría que le quedan unos meses. Géminis, que estáis en una situación, digamos, de separación, tema de manutención con los hijos y demás. A lo largo del mes de mayo, dice, hay una resolución en todo esto y hay un dinero que tú recibes relacionado con esto. Vamos a seguimos, Géminis, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Géminis que estáis solteros. Vamos a ver, Géminis, que estáis solteros. Hay algo que tú estás cayendo en la cuenta ahora, ¿no? Y entonces aquí sería muy interesante que tú prestaras atención a ver qué te está diciendo tu voz interior. ¿Qué te está diciendo? En el momento que tú pongas atención en lo que te está diciendo tu voz interior, es el momento en el cual tú vas a ver cómo todo cambia. Pero no es que todo cambia, es que tú cambias algo. Vamos a seguimos. Vamos a ver qué quiere decir todo esto, Géminis. Que estáis solteros. Vamos a ver. Géminis, solteros. Dicen que el amor está muy cerca tuyo, pero que hasta que tú no cambies o no cortes con algo que a mí se me simboliza, situaciones que te llevan a la clandestinidad, que no te llevan a nada, hasta que tú no cortes con esto, no vas a tener la capacidad de ver todas las posibilidades o la posibilidad que tienes en el amor. Me hablan de una persona más joven que tú, Géminis, y una persona que yo te diría hay un poco, muy poco
de distancia entre vosotros dos. Y esta persona en un futuro sería muy importante en tu vida. Pero primero hay que pasar por este proceso que yo te he dicho. Vamos a ver qué más. Géminis, que estáis solteros. Veo muchos de vosotros también que os asusta un poco el tema de salir de la zona de confort en la cual os encontráis, ¿no? Entonces lo nuevo es incertidumbre, ¿bien? Lo nuevo es incertidumbre, lo nuevo asusta, lo nuevo es ¿y si me sale mal? Lo nuevo siempre es un melón cerrado, uno no sabe cómo va a salir, pero si no arriesgas no sabes, Géminis. Si no arriesgas no sabes. Voy a decir que veo comunicaciones con una persona en muy poco tiempo, Géminis, la he visto por ahí, pero vamos a ver hasta dónde llegarían estas comunicaciones con esta persona, a ver si es la persona joven que hemos visto o no. O la persona joven tendrá que llegar más adelante, vamos a verlo. No, esta persona con la cual yo te veo ciertas comunicaciones dice, esto no te lleva a nada. Esto no te lleva a nada, Géminis. Con esta persona tú sabes que, además lo vas a saber, que es algo como clandestino. Por eso decía, muy importante cortar con este tipo de situaciones en tu vida, Géminis. Para tú darte cuenta la posibilidad de amor sincero, de amor verdadero que tienes. De aquí está tu posibilidad. Aquí sale tu posibilidad. Tú podrías estar en relación estable, pero no quieres salir de la zona de confort que tienes ahora mismo. No quieres arriesgarte. No quieres arriesgar, Géminis. Ya me contarás, Géminis. Vamos a seguir, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Géminis que estáis casados, los que estáis en convivencia y Géminis que estáis de novios. Géminis, casados, en convivencia y novios. Me gusta mucho lo que estoy viendo. Me gusta mucho porque veo que habéis llegado a una... estáis en una situación de vuestra vida en la cual os veo bastante compenetrados. Y esto os lleva, Géminis, a la pareja, aunque haya mucho estrés, que veo mucho estrés por ahí, pero os lleva a la abundancia en todos los sentidos, ¿eh? Vamos a ver qué más. Géminis, casados, en convivencia y novios. Se retoma la ilusión en esta relación después de estar un tiempo distantes emocionalmente, creyendo que había algo oculto en esta historia. Voy a decir que en este caso los que estéis esperando dar un paso a cambios más fuertes en la relación, a cambios más profundos como cambio de residencia, de domicilio, de cambios profundos, dicen esto todavía no puede ser. Y yo os diría que en este caso no presionéis a que se dé. Ahora mismo no puede ser porque uno de los dos está bastante reticente en ese aspecto. Entonces, Géminis, yo te diría que tuvieras paciencia en este caso y que esperaras. Dice, hay un tiempo de espera, ¿vale? Corto, pero hay un tiempo de espera para que evolucionen ciertas cosas en la relación. Después de un tiempo de distancia emocional entre vosotros, no se pueden dar las cosas así de golpe de una. Bien, entonces aquí en este caso hay que esperar, porque uno de los dos necesita ese tiempo. Bien, vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Géminis.
que estáis casados, en convivencia y novios. Mucha confusión en uno de los dos de cómo me quieres, ¿no? De qué forma me quieres o qué soy yo en tu vida. Esto lo vas a ir aclarando dentro de muy poco. Vas a ir encajando todas estas cosas, vas a ir aclarando todo esto. Y vas a ir cayendo en la cuenta también de que vosotros habéis tenido los caminos abiertos y habéis discutido por cosas insignificantes. Por cosas, y esas discusiones han llevado lo que es a cerrar esos caminos, Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Géminis, casados en convivencia y novios. Vais a llegar a la estabilidad, pero todo requiere un esfuerzo. Todo requiere un esfuerzo. Y luego aparte voy a decir, ¿por qué de las cosas positivas que yo veo en vuestra relación las hacemos negativas? ¿De quién nos estamos dejando llevar? Porque hay muchas cosas positivas y luego nos dicen algo y eso positivo lo transformamos a negativo. Entonces de alguien nos estamos dejando llevar. Esto es muy importante. No dejarse llevar. No dejarse llevar. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, Géminis, con tu mensaje especial del amor. Tu mensaje especial del amor, mi queridísimo Géminis. Tus acciones hacia dónde te llevan. ¿Quién es nadie para decirte a ti hacia dónde te va a llevar alguna acción que tú hagas? Eso no lo puede saber nadie, eso lo sabes tú. Porque a lo mejor esa acción que tú estás haciendo para otra persona es una acción negativa, pero para ti es una acción positiva. Géminis. Y tú tienes que ver, en este caso, a qué situación de tranquilidad o de bienestar te lleva a ti, ni más ni menos. Ya me contaréis, cada uno que aplique a su historia este mensaje. Vamos a seguir, Géminis, seguimos con tu salud. Géminis y tu salud. Buenas noticias para muchos de vosotros, Géminis. Y para otros veo algo relacionado con el tema de lo que es el corazón, pero a mí no me dicen que sea algo malo. O sea, hay algo relacionado, pero dice que finalmente tú recibes buenas noticias, que esto puede ser igual que tú vayas a hacerte algún tipo de prueba o algo así, pero que tú finalmente vas a tener buenas noticias sobre esto, ¿bien? Vamos a seguir, Géminis, ahora sí con ese mensaje general. Géminis y tu mensaje general. ¿Qué es lo que tú tienes que sacar de ti? Hay algo que tú tienes esa necesidad de sacarlo para poder sentirte bien. Dice, no tengas miedo en decir o en sacar eso que a ti te está atormentando, Géminis. Te voy a dar un número, el número 21 para esta semana. Lo miras en Google, Géminis, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Géminis, decirte como siempre que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, no olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.